Askirukipan, takanitaki, Askirikipanaya tichiri. hamasiptasam, Askiurikupanaya tichiri. askirukipan. A ver, Callantañani, a ver, ¿qué dice Ullaranini? ¿Quién quiere leer sus ejemplos? ¿Qué dice? ¿Quién va a leer sus ejemplos? Lisa Ullaranini, ¿quién va a leer sus ejemplos? Siguiente sufijo, ipana, o algunas veces, en algunas regiones va a ser pana, ¿ya? Esto es un sufijo verbal, básicamente es condicional, ¿ya? Condi- condicional. Ejemplo, Jutaña, verbo venir, ¿no? Jutaña, quito el infinitivo y pongo esta vocal, cambio por ipana, ¿no? Jutipana, ahí está pana. Entonces, jutipana va a significar, por lo que viene, eh, puede tener, mira, por lo que ha venido, ¿no? O por lo que viene, va a depender de mucho del contexto. Por ejemplo, quiero decir en este momento, em, por lo que viene, también tengo que ir, digamos, ¿no? Ya, entonces, jutipana, nayar sararakiwa, ¿no? O nayar sarañarakitua, ¿no? Entonces, esto es condicional. Por ejemplo, otro ejemplo, apaña, quito el infinitivo y la vocal y pongo pan y pana. Apipana, ¿no? Si lleva, por lo que lleva, ¿eh? Si lleva, por lo que lleva, ¿sí? Entonces es condicional, ¿ya? Entonces es como decir, si va, yo voy, así más o menos, ¿ya? Entonces condicional, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido esto? Hanat, Hanicha, con Hamasam, con Hamakisa, a ver, Y a tichiri el significado para mí no está muy claro. No sé si en una oración lo puede poner. a ver, Apipana, Nayaj, Apañara, Kitua. ¿Qué significa?
Si lleva, yo también tengo que llevar. ¿Ya? Esto es condicional, por eso les digo, por ejemplo, si viene, voy, digamos, ¿no? Si va, voy. Si come, como. Si duerme, duermo. ¿No es condicional es esto? ¿Me dejo entender? En el Futipana Yatichiri, Utipana, si viene, os, por lo que ha venido. ¿Eh? ese también en una oración, por favor, Yatichiri. Ya, ustedes se redacten, a ver. Si viene, dice. Esa es la traducción. ¿Qué podría ser en español? Si Mm, viene, no sé, pues me voy, digamos así. ¿Eh? Pero condicional, le da condición, por eso lo llamo condicional. Y a ver, redacten dos ejemplos básicos como estos. Pau ñanchawa kelktapham, pau ñanchawa kelktapham. Tukuyaptati, terminaron. A ver, que te nini, lean sus ejemplos. Yatichiri, si el Jutipana quiere o significa si ha venido o similar, sería Jutipana Nayaj Sarjawa. Ya, ¿está Sí. bien? Si viene, yo me voy, ¿no ve? ¿Está bien? Ahora quiero otros ejemplos. A ver, escriban. Yaqauñanchawinaka. Solamente con la palabra raíz, nada más, no quiero conjugado. A ver, escriban. A ver, lean, lean, ya está. A ver, quizás esté bien. A ver, Jutipana, Jupaj, ya, pero Jutarakinewan. otro, otro. Me refiero a esto, así, a esto nomás me refiero. Así nomás, sin conjugar. Ah, ok, ok. A ver, Yaranepjam, Yaranepjam. Yatichiri con el verbo Ixchuquiña sería Ixchuquipana. Ya, Istipana, ¿está bien? Con Otro. el verbo vestir, Ya, isiyapaña, no, isiyapana, no. ¿Qué esto es conjugar con el ya? Y ciaña, ¿qué significa? vestir, Vestir, sí. pero a una tercera persona. Ah, entonces faltaría el me, ¿verdad? Yo me he visto, si yo me he visto. Entonces, no necesitas la ya para decir yo me he visto. Con esa raíz tienes que manejar. Istipana, ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Con el verbo istaña, profesor, ¿Ya? escuchar. ¿Ya? Is- istapaña, istapaña. No. Ave María. Mm. Con el Eh, verbo mirar, un chuquipana. ¿Ya? ¿Está bien?
¿Quién más? ¿Qué te empieza? Jalapana, Sarna- profesor. ¿Perdón? Jalapana. Ya, pero les he dicho que esto es, no es tan frecuente en algún lugar. Este es el común. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Oh, jalaipana. Tampoco. A ver, tu verbo es jalaña, ¿no? Jalaña, sí. Simple le quitas aña y pones ipana. Jalipana. Oh, Exacto. jalipana. A ver, más Ya, ejemplos. profesor. Sarnaqipana. Eso, muy bien. ¿Qué te empieza a ver? Jampipana. Ok. Aljipana. Eso, Malqipana. eso. Muy bien. Creo que quedó claro ahora, ¿no ve o no? Irnaquipaña. Inaquepana, ya. Jalipana. Ah, no, Sí, ya dije. ya le. Ya, ¿está claro? ¿He entendido? Hablar parlatipana. Ya, ¿cómo se dice hablar? Parlaña. ¿No? Conversar. Ya, pero parlaña es pues español, es italiano o no. Aruquipana. A ver, busquen el verbo hablar en Aymara. Aruquipana. Ya, aroskipaña, arsuña. Arsutipana, entonces. ¿Por qué? ¿De dónde sacas el ti o el ki? Hachipana. Ya, Ok, chachi. ¿está bien? Ya tichiri, digo. Está bien, viejito me estás diciendo, está bien, no te preocupes. Ya, siguiente sufijo, iri, esto ya conocen, Aymara uno Liri. o uri también. Esto es nominalizador. Nominalizador se conoce como agentivo. Veamos qué significa. A un verbo le hacemos sujeto, ¿verdad, profesor? Sí, ese es. Sí. Por ejemplo, mancaña, mancaña. Entonces quitamos el infinitivo ña, la vocal, y ponemos el iri. Mancairi, ¿qué significa? Comelón. Comelón o el que come, ¿no ve? Come. El que Come, así come. pondremos, ¿ya? Entonces, de esto vienen las ocupaciones, ¿no ve? ¿Recuerdan? Todas las ocupaciones vienen con esto, ¿no? Por ejemplo, polla, ¿no ve? ¿Qué es polla? Medicina. Curar, Medi, olla, ¿no ve? medicina, Ahora, polliri. ¿Qué es polliri? el que cura. El que Doctor. cura. El que cura. Doctor, enfermero, ¿no? Es todo lo que el que cura. Por ejemplo, Jayaña, hayaña. ¿Ve? Quitamos la ña, la a y ponemos iri. Hayiri, cocinero, ¿no el ve? que cocina. ¿Ve? Todas las ocupaciones en Aymara viene con esto, porque no hay esas ocupaciones.
¿Ya? Listo, a ver, escriban. Ocupaciones, escriban, a ver. Ocupaciones, 5 ocupaciones. A ver, Ullaran Epham, ¿qué texto cuyi? Mm, Yo Yatichiri. A ver, Ullaran, Payiri, el que cocina, y Anatiri, el que juega. ya, ¿qué más? El ay, no puedo pronunciar Yatichiri, el que lava, quería poner Taksuri. Está bien, Ahsuri, ya. ¿Quién más? Tiri. Ya, ¿está bien? ¿Quién más? ¿Quién más? Yapuchiri, Eso, Yaputiri, muy bien. Tokoro, Tokore, Eso, Nowasiri, eso, Ipire, eso, Uiwachiri. eso. Vale, ¿qué te empieza a ver? Ullaran Epham, Profesor, yo tengo 3 ejemplos a ver, con el verbo chucuña, coser, chukiri, el que cose, con el verbo irpaña, guiar, irpiri, el que guía, hariña, lavar utensilios, hariri, el que lava los utensilios. ¿Está eh, bien? eso. Ahora, cuando el verbo tiene vocal, por ejemplo, no me acuerdo cuál es, ayer, no. El Chukuri, chucuña. chukuri, ¿no ve? Chukuri, ¿no ve? Entonces, Ah, se va a quedar en chucuri, no en iri. sí, Oh, es que termina en iri y en uri. Sí, profesor, tiene razón. Sí, ¿ya? sí, Entonces, sí, con sí, sí. solamente eso, después está bien, ¿ya? Ya, profesor, gracias. ¿Qué te empieza a ver? ¿Qué te empieza? Ullaran Epham, Tohtiri. ya, Tohteri, ¿está bien? Aljiri. Aljiri, ya, Pusiri. muy bien, Sa. mm, ya me olvidé. ya. ¿Qué te empieza? Ya. Amuya ya, Canadá ya, ¿está claro? Canadá, Tanich, con Hamakisa. Profesor, el verbo hakichasiña es casarse. Ujú.
Entonces, Hakichasiri sería novio o novia. Sí, el que se casa. Ah, ya, ya, profesor. Pero no Profesor, el que necesariamente novio, escribe, ¿verdad? ¿No? Y le decía, pero no necesariamente quiere decir novio o novia. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Ajá, chaquecha siriu, ¿no ve? ¿No? Estoy diciendo, él es novio. Ah, ya, ya. Está bien, ¿No? profesor. Gracias. Profesor, el que escribe sería Kelkiri. Sí, el Peri, escritor, el que escribe. Que te empes. Ya, wale que ya, amuese ya, ¿está claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Siguiente ejemplo. Sufijo ista. Este sufijo es verbal, pero es en segunda, primera y segunda persona, ¿eh? Y segunda. Puede ser para tema de objetos, para personas, ¿ya? Va a depender de mucho cómo lo utilicemos. Vamos a decir lo siguiente, ¿ya? A ver, churaña. Churaña es un verbo, dar, ¿no ven? Churaña. Ahora, aquí quitamos el infinitivo, quitamos la vocal y ponemos el ista. Y necesito agregar la terminación, wa, ¿ya? Aquí está. Ista, ¿no ve? Ista, wa, ¿no ve? Entonces, esto significa me has dado, ¿eh? Me has dado. No sé, monaña. Quitamos la ña, la a y ponemos el ista, ¿no? Munistawa, me quieres, ¿ve? Entonces, como pueden ver, es entre primera y segunda persona, ¿no ve? Churistawa, le estoy diciendo, me estoy refiriendo a una segunda persona, ¿ve? Munistawa a una segunda persona. ¿Me dejo entender? Profesor, en Munistawa, eh, por qué ahí no puede ser me has querido? ¿Por qué en Churistawa es en pasado? Porque también podría ser Me das. me Sí, das. correcto. Eso es lo correcto, sería me das. Churistawa. Sí, eso es lo correcto. Ah, me das, ¿verdad, profesor? ¿Sí? A ver, escriban un ejemplo ustedes, cada uno un ejemplo. Mm, toques istawa, Eso. eh, Algistawa, Ok. Takistawa, Nuistawa, Ajlistawa, Takatistawa, Shuyistawa, Sarnaqtawa. Sarnaqtawa. Sarnaktawa. No, no, no iría. Sería otro. is- Con ista estamos. Ista, ista. is- Profesor, con el verbo
Araña, abrir, ¿Ya? sería, sería Histaristaba. Eso, ¿Me abres? sí. ¿Me abres? Ujú. Ya, profesor. Uyuki estaba. Eso, me miras. Bueno, empiezo. Estaba. Ok, ¿me escuchas? Muy bien. Mulhistawa. Ok, me asustas. A ver, Curambis, a ver. Irpistawa. Ok, ¿Me guías? me guías, me llevas, ya. Sí, Yatichitagua sería, Yatichiri. ok, me enseñas, sí. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Karistawa. Ya, ya. Aquí se puede conjugar de distintas maneras, con distintos verbos en todo caso, ¿no? Hanaja ya, ¿está claro? Sí, profesor. Y Mantistawa sería me ocultas, ¿verdad, Sí, profesor? correcto. ¿Y cómo diría, profesor, me ocultas un secreto? Secreto, ¿qué sería secreto? Secretawa, no sé. Habría que buscar alguna palabra. Ya, profesor. Yo creo que en Aymara no hay secretos, profesor. Por eso es que no la consigue la palabra. Mm, sí, simplemente sé que no hay que decir, ¿no? Haneo kitiros arsutati, ¿no? Ahí estoy diciendo, no, no, es un secreto, no vas a decir a nadie, algo así. ¿Ya? Ahora, digamos, quiero ocultar, digamos, un secreto, es un objeto, digamos, ¿no? Entonces, No, haneo kiti es un un secreto aquí. puede ser ah, un invento, Sí, podría el ser, secreto. Sí. sí, puede ser. Ya, eso es el verbal estar, ¿ya? Ahora, siguiente sufijo. El siguiente sufijo llega a ser el isto, el variante, ¿no? Uno es ista y otro es isto. Esto también es verbal, pero esto es en tercera y cuarta persona. Ejemplo, a ver, untaña. ¿Qué verbo es esto? el- año. Conocer. Conocer, ¿ah? Verbo conocer. Nos conoce. Quitamos el infinitivo, quitamos la vocal y ponemos el isto. Y terminación wa. Untistua. Nos conoce. ¿Ven? ¿Quién? Una tercera o cuarta persona. ¿No ven? A ver, otro. Nuaña. Nuaña. Pegar, ¿no ven? Quitamos el infinitivo, la vocal y ponemos el istu. Y terminación wa. Nuistua. Nos pega. Nos pelea, no sé. Em,
¿Qué podría ser? Aljaña. Quitamos el infinitivo y la vocal. Ponemos istu y la ua. Algistúa. Nos vende. Ya está. Esto es para tercera y cuarta persona. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, escriban un ejemplo. Tapene, petapam. Uñistuwa yatichiri. Ok. A ver. Yarnepam, yarnepam. Munaña, Ya. querer, munistúa, nos quiere. Eso. Payistuwa sería yatichiri. Ya, ¿cómo sería? Payaña payistuwa. ¿Y a qué significaría? Yatichistúa. Está cocinando. No, no cocina sería. ¿Acaso nos puede Más cocinar? cocina. Nos Ah, ya. cocina, Más nos prepara cocina. comida. Ya, pero tiene otra connotación. Es como si a Ah, nosotros nos cocinara, hacemos un país tú. Ahora, si quieres decir Chorizo. me lo cocina, entonces payara pistúa, ¿eh? El pate que agregue. ¿Ya? Ya, a ver, siguiente. Churistuwa. Churistúa, ¿ya? ¿Está bien? Nuwistuwa. Nos pega. Sí. Que te empieza a ver, ullaranepam, ullaranepam. Aros listoa. Uñistua. ¿Ya? Vale, kiwa. Que te empieza. Aros listoa nos habla. ¿Está bien? ¿Ya? profesor, el verbo tajiña, ¿Ya? dar un apo, tajistúa, ¿Ya? Listo. ¿Ya? nos lapea, ¿no? Nos da Ujú, un lapo. ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, kunampes, kitempes, a ver, ullaranepam, ullaranepam, más para decir tante. Axistuwa. Sería ¿Ya? yatichiri. ¿Está Axis. bien? Yatichiri achis tuwa ¿Qué verbo es? rogar achicaña La chicaña, a ver. achis tuya. ¿Pero por qué es quitan la Achis K? tuya. Entonces sería achixtúa nomás. No, pues, ¿el verbo qué es? Chicaña. Caña. Ajá. Y ahora a ver, ¿qué haces? Achistúa. ¿Por qué le estás quitando la K? Solamente se quita el infinitivo ña y la vocal. ¿Cómo sería? Ah, achicastúa. ¿Pero qué es K? ¿De Uy, dónde sacas la vocal? Aquí solo quieres Mm, poner el isto y la y le wa. quito aña. ¿Sí? Y eso en toditos hemos hecho eso. Claro, se le dije primero, achiquistúa. Ah, ya. Sí, está bien. Así. ¿Qué Yo sería esto? esperaré. Rogar. Nos ruega, ¿no? Es gisa, gisa. Walik. ¿Qué te empieza a ver? profesor, otro ejemplo, wicuña, señalar con el dedo. Ya. Wikistúa, No. no, No. Eh, no. Wicuña. No, esta es medida. Ahora el verbo aquí sería wicuchaña. ¿Ya? Y aquí Ah, quitamos la ña y la a. Y esto sería.
Señalar. Wikuchistúa. Y cuchistúa. Acá lo que tengo aquí es el verbo señalar con el dedo, wicuña. Wikustúa. No, pero no se maneja así, no se habla así. No sé. Wicucha, wicuchaña sería, profesor, eso. ¿Sí? Wicuchaña, ¿eso qué significa, profesor? Señalar. Wicuchaña. Señalar. Señalar. Ah, ya. Está bien, profesor. Muchas gracias. Tempes. Archukistúa. Ok, está bien. Que tempes. Churis, Churistúa. Chorizo. Ya, muy bien. Ya, creo que quedó claro, ¿no? Siguiente, sufijo. Sufijo itu. Este sufijo itu es verbal, igual es en tercera y primera, ya, tercera y primera. Ejemplo, El a ver, itu. untaña, ¿no ve? Untaña es conocer, ¿no ve? Conocer, ¿ya? Ahora quitamos la ña, la vocal y ponemos itu, ¿no ve? Y la terminación gua. Untitúa, esto es me conoce. ¿Quién? La tercera persona. ¿Me dejo entender, no ve? Hana Hayam, Como quien dice, él me conoce. él me conoce, ella me conoce. Mm. ¿Ya? Yo puedo estar hablando con una segunda persona, pero estoy refiriendo a una tercera, ¿no? Bajo inquietud, ¿no? A ver, escriban ustedes un ejemplo. A ver, Mm. Entonces podría ser Ixchuquistúa. ahora, pero ahí estás con esto, pues. Estás hablando a esto y esto hablando. Sí, cierto, tienes razón. Es primera y tercera persona. Entonces, Ixchuquitúa. Eso, Toquetúa sería tú, Tichiri. ¿ok? Yanapitúa. Eso, Natillitúa, profesor. ya te tú ya. Anakaitúa. Ok, me hace jugar, ya. Anitúa. Ya. Y por ejemplo, aquí ha surgido un este, ¿no? Anataña, ¿qué es verbo anataña? Jugar. Jugar. Ahora, anatayaña, El jugar. ¿qué? Hacer Hacer jugar. jugar. Hacer Hacer jugar. jugar. Muy bien, pues esto ya cambia el verbo, ¿no ve? Ahora, como está cambiando, que aquí puedo cambiar como lo ha hecho la compañera, ¿no ve? Ya con la ya estoy, mira. Y pongo Ahí. it y la wa. Anatayitúa, me hace jugar, ¿no ve? ¿Ven? Ya. A ver, otros ejemplos. Guararitúa, me grita. Mm, no, pero ese guarariña es pues de llorar, Gritar. pero de primera persona. A ver, ¿cómo sería? Si quieres decir me grita, esa es otra cosa.
Ahora, Otra Hachaitua. cosa. si me hace gritar es otra cosa. Me dejo entender, ¿no ve? No, me grita. O sea, me Ay, grita es como me regaña. ya, pero no es guararí. Toqitua. No, Topaña, ¿cómo se dice? Toqueña. Topeña, archuquiña, no sé, pues hay varias formas de decir eso, de gritar. Es otra cosa. Por eso he hecho esa Hach- diferencia. Hachanchitua, ¿no sería, Tichiri? Ya también, pues, Hachanchitua. de otra forma Hachaitu. se dice cuando quieres gritar o me grita es otra cosa. Ahora, gritar, eso que hace referencia es llorar, es obviamente gritar, pero en primera persona. ¿Ya? ¿Está ya, bien? profesor. Está bien, profesor. A ver, sigan leyendo sus ejemplos. Hachanchitua. ¿Ya? ¿Está bien? Yatejeto. Ya te petó, ya me ha copiado, podría hacer eso, por ejemplo, ¿no? Sí, o me ha aprendido, ya. ¿Qué más? Cole, Ya, cole, colera y túa, ¿así sería, Ok, Tichiri? ya, profesor, iba con el verbo enseñar y ya, sí, a ver, y a tichitúa me sí, enseña, ¿sí? sí. Ya. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? Munasitúa. Y Ya, muy bien, me quiere. A ver, con ampes, a ver, uyarane, pajamanas, área decir gente. Yetichiri nuhitua Ya, está bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yetichiri, A ver, sí, lea, lea, lea. no sé si estará bien. Falitua, Sí, pero solamente que no estoy de acuerdo nunca con el verbo parlaña, ya, pero igual está ah, bien. sí, ya, Está bien. iba a decir, ¿Qué más? ¿Qué más? con el verbo besar, profesor. Ay, ya, Jampatiña, ya, jampatitúa, ya, perfecto. me besa. Ya. Ajá, Nuasitúa. Me pego. ya, Yatichiri aruntitua ya, sí, me saluda, amtitua ya, me recuerda. ¿Qué más? ¿Qué más? Laruitúa. Ya, Yetichiri, un hito más tengo. Jactaña contar, me han dicho, y sería jactitua, ¿está bien? ya, sí, Oye, sí, Yetichiri, es Sarnakayaña, Sarnakayitúa. ya, vale, Kio. Yanaptitúa. Que me ayuda. Ok, sí, Tuquitúa, profesor. ya, ¿qué quieres decir? Me riñe. Ok, toque tú así. ¿Qué más? ¿Qué más? Apanitúa. Me Ya, trae. sí, perfecto. ¿Está claro? ¿Todo quedó claro? Hanat, Hanicha.
Sí, profesor. Muy bien. Ukakame choro, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. Ustedes van a seguir practicando, van a seguir em, haciendo ejemplos, ¿ya? Em, Ya, profesor. a ver, los voy a mostrar algo. Van a practicar esta canción, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permítanme, ahorita los muestro. Ya. Les voy a pasar el enlace también para que vayan y vean. Ya. Estos días se va a recordar lo que es Todos Santos, ¿no? O la próxima semana, creo, ¿no? Entonces, hay una canción típica de Todos Santos que se llama Gloria Angela, ¿ya? Logran ver, ¿no ve? ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿no? Gloria Angela, cielo Angela, kitisauki, masara kiristam, kitistaika, masara kiristam. San José Tata, asesina usat, Virgen María, asesina usat, Angelitoy. Cauquitxalanta, sara kiristam, yuhlio monto, tataypi monto, asesina usat, Angelitoy. Kimsa Calvario, Keutani Huayta, Sastina Usata, Angelitoy. Y van a ver la letra totalmente aymarizado. En realidad debe ser latín y aymarizado, ¿ya? Obviamente la religión católica no es aymara propiamente, ¿no? Pero sirve para poder fonetizar, vocalizar. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, aquí en esta misma página tienen el video para poder escuchar, ¿no? Y poder cantar, ¿ya? Entonces, eso a manera de vocalizar, de practicar el idioma aymara. ¿Listo? Kutir urkam takini, huelque para patam, ikisinkam takini, Ikisinkama yatichiri. Ikisinkam yatchit. Kama ikisinkama, yatichiri, ikisinkama. yuspagar. Dios paga.